Y me acompaña Evelina Aedo, ella es psicóloga. Vamos a estar conversando sobre los trastornos que podrían causar el confinamiento en nuestro país y en muchas de las personas también, cómo podría afectarse su vida diaria. Evelina, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer saludarte. Buenos días. Evelina, ¿cómo afecta estos confinamientos a las personas una vez que ya habíamos logrado volver a las calles? Ahora nos encierran nuevamente. Bueno, varias cosas que son sumamente importantes. Y para orientar un poquito todo el proceso, ¿no? Cuando recibimos una información y todos los seres humanos nos conducimos de esa manera, cuando recibimos una instrucción de cómo nosotros podemos desarrollar una actividad y esa actividad nos las cambian repentinamente, el ser humano de alguna manera le afecta su desenvolvimiento inicial para retomar las actividades que tenía. El estado emocional que estamos viviendo en este momento, producto del confinamiento por la pandemia COVID-19, lleva a que efectivamente generemos de alguna manera incertidumbre. Entonces, eso es lo que está trayendo en este momento estas nuevas instrucciones para ir nuevamente a casa, reforzar todas las medidas de bioseguridad. Es un estrés, es ansiedad, es preocupación. Entonces, todo esto lo único que hace es generar estados emocionales que pueden afectar a todos los miembros de la familia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la información que proveemos de alguna manera y hay que tener también buena recepción en el hogar, en los espacios familiares, en los espacios laborales, porque también hay una incertidumbre en el plano laboral, sobre todo después de todas las instrucciones que ha dado el gobierno. Entonces, a eso nos estamos enfrentando en este momento con todo lo que se está dando, ¿no? Si bien es cierto, cuando hay una información nueva hay que procesarla, pero tenemos la capacidad. La dificultad inicial es el hecho de cómo yo la proceso con las incertidumbres que tengo. No tenemos el control total de lo que vaya a pasar en los próximos días. Los seres humanos estamos acostumbrados a tener los planes bien estructurados, pero esta es una situación en este momento que trastoca totalmente los planes que usted, yo o todos pudiéramos tener. Entonces hay que establecer lineamientos de acuerdo a la realidad de cada entorno familiar, pero que no afecte la interacción social ni la interacción comunitaria familiar, para que podamos salir a flote en cada una de las vicisitudes. Evelina, mucho se habla que había que aprovechar la cuarentena o este confinamiento para vivir en familia. Sin embargo, también se está dando una realidad que creo que muy poco se ha hablado, y son las separaciones, debido a que al distanciamiento, debido a ese compartimiento de personas que ya tenían un problema y el confinamiento ha venido a agravarlo. Sí, sí, totalmente es evidente que con el confinamiento se han aflorado, no es que han habido nuevos casos, se han aflorado, por ejemplo, casos como violencia intrafamiliar, casos de intolerancia en las relaciones de pareja. Entonces, este confinamiento ha venido a traer esa evidencia de estadística de alguna manera para poder identificar exactamente qué cosas más están ocurriendo aparte de las que se están recibiendo en las instancias pertinentes. Ahora bien, retornar al hogar donde tenemos una población joven en la República de Panamá, trabajadora, que sale a altas horas o muy temprano, mejor dicho, en las mañanas y regresa a altas horas de la noche, dependiendo de dónde esté ubicado su residencia. Vemos que ahora la familia pasa mucho más tiempo juntos, pero no es lo mismo estar unas cuantas horas en familia que estar todo el día, a toda hora, distribuyendo las responsabilidades del hogar. ¿Quiénes son las personas que se afectan? Todos.
porque son diferentes tipos de roles que hay en un hogar. ¿Quiénes impactan más o quiénes lo reflejan más rápidamente? Los niños y las personas de la tercera edad, porque de alguna manera se vuelven receptivos del entorno de estrés o del entorno ansioso que hay en la familia. Entonces hay que tener claridad. Regresamos, producto de la pandemia, a una convivencia familiar que estábamos perdiendo o ya se había perdido por la dinámica laboral que se vive en nuestro país. Algunas mamás, probablemente jamás de casa, su dinámica de actividades en el hogar se incrementan porque ya está toda la familia. Aquellas que están trabajando se incrementa igualmente porque laboran, pero están pendientes de las actividades del hogar. Asimismito, la figura masculina pasa con la figura femenina. Entonces, de alguna manera, necesitamos tener claridad de cómo vamos a tener la distribución del ambiente, del clima, no solamente la distribución de responsabilidades, porque aquí estamos hablando es de un confinamiento que nos tiene todo el día en casa, donde está el niño pidiendo atención, donde está a lo mejor los jefes pidiendo actividades que estén conectados. O sea, hay una gama de acciones que se están dando alrededor del entorno familiar que afecta a todos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros infantes en el hogar, porque el estado de ánimo de ellos varía constantemente. Hay una demanda de querer que me prestes atención. Yo quiero que me mires, porque es que no te veía antes, ahora te veo más. El padre estaba acostumbrado a salir muy temprano y regresar, y eran los momentos de estudios, eran los momentos de algunas instrucciones puntuales. Ahora es todo el día. Exactamente las parejas, miren señores, las parejas que tienen una armonía tienen que tener una dinámica para seguir manteniéndola. Y aquellas que no, este es el mejor momento para hacer un balance de cómo estamos en ese entorno de relación de pareja. Aquellas familias que están distantes, y quiero detenerme un poquito ahí. Este confinamiento nos ha llevado a la separación de las familias. Así como hay familias en casa, hay hijos que se han quedado distantes de sus padres o madres, y asimismo madres que están distantes de sus hijos porque viven probablemente en el interior del país o viven en la ciudad, pero no necesariamente con sus hijos. Hay que tener mucha paciencia con el adulto mayor. Hay que aprovechar los medios que nos dan algunas plataformas virtuales para enseñarle a nuestros padres y comunicarnos con ellos. La tecnología hoy se hace imperante para tener esa relación. Si antes la queríamos tener distante para que nuestros hijos no tuvieran acceso a algunas aplicaciones que pueden ser de riesgo para ellos por la edad que tienen, pues tenemos que incrementar la supervisión, pero es un medio de comunicación que necesitamos utilizar a menudo para aquellas familias que están distantes. Les invito a que llamen a sus familiares diariamente, porque ahora el tiempo se hace imperante. Hay emociones que no son, de alguna manera se pueden incrementar por el estado de ánimo. El estado emocional de una persona hoy puede variar y puede estar muy contento porque recibió una llamada y a los breves momentos estar muy triste, porque así son los estados emocionales. ¿Qué sucede si ustedes ven cambios en el estado de ánimo, que es muy distinto al estado emocional? Yo puedo estar muy contenta, pero de momento mi estado de ánimo me lleva a tener emociones con mayor persistencia, como de ira, de enojo, porque durante el día lo vamos a experimentar por el encerramiento en el que estamos en este momento. Evelina. Entonces, ¿qué sucede? Dígame. Sí, afecta más este confinamiento a las personas que viven solas, que viven en apartamentos porque no tienen un lugar donde salir a distraerse y están más encerrados que otras personas que también acompañan. Y otra pregunta, el temor se puede apoderar de muchos de nosotros, el temor a esta enfermedad, a este virus. Mira, los espacios compartidos, como es vivir en áreas como edificios, áreas inclusive residenciales de cierta privacidad, áreas rojas, esto puede incrementar algunas emociones vinculadas
a la ansiedad, al estrés, porque quiere salir y no se puede. Entonces, es más fácil que las personas que vivan solas, que vivan en edificios, puedan experimentar con mayor frecuencia estas emociones, estas situaciones de cambios de temperamento en su ambiente. Se debe aumentar la orientación y el tipo de conversación que tenemos en el hogar y a través de los medios como los de ustedes para evitar que las personas de alguna manera se nos descompensen en su ambiente de vivienda. ¿Qué sucede con estos espacios? Que no hay qué más espacio caminar, distraerse, a dónde más ir. Solo tienes el espacio donde vives. Entonces, esto nos incrementa y debemos estar muy claros, nosotros como personal de salud, nosotros como personal clínico, estar pendiente de todo esto. Ya no era como antes, que usted vivía en su espacio físico y usted no se daba cuenta lo que ocurría a su alrededor, con sus vecinos, con sus amigos, familiares. No, es importante estar pendiente de los demás, porque esto es una situación que no es esperada por nadie. Ahora bien, si nosotros vivimos en un encerramiento porque el espacio físico mismo no me lo permite, que no es igual que vivir en una residencia donde probablemente el espacio físico te permita salir a un estacionamiento o a una parte posterior de tu residencia, en un espacio compartido, como es vivir en edificios, de alguna manera te permite a lo mejor ventilar, abrir las ventanas. Señores, si ustedes están aquí en esta entrevista acompañándonos a nosotros en esta mañana y su espacio físico tiene ventanas y son seguras, ábrala, respire un poco, porque estar con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, esto lo único que hace es que nos asfixia, porque no solamente es el miedo a la pandemia, es el miedo también a la seguridad, y eso es una realidad. Que nos afecta a todos en un momento dado, que no sentimos seguridad en los lugares donde podemos residir. Entonces, es importante que hayan momentos en donde los adultos mayores o los niños puedan tener los espacios a lo mejor abierto, una ventana o una puerta. Esto para los espacios compartidos. Para los espacios de residencia hay también que abrir un poco ventanas, puertas, porque eso permite que de alguna manera la respiración fluya, porque nos puede dar un ataque de ansiedad, que usted puede pensar que es algo vinculado a que estuvo en riesgo o está en riesgo con el COVID-19 y resulta que es un ataque de ansiedad y no necesariamente está vinculado a la condición de salud que estamos viviendo en estos momentos. Evelina, ese es muy clave. Dígame. Ayer en la tarde conversábamos también que este virus ha dejado secuelas físicas en algunas personas. Le contaba específicamente de una que un señor dice, antes caminaba bien, ahora cojea un poquito. ¿Y cómo puede cambiarle la vida a estas personas? Por ejemplo, se agitan más rápido, tienen cansancio, sí, como la de este señor que te comentaba. Sí. Las secuelas de una pandemia, de una situación de salud que te cambia la vida, lo primero que quiero poder decir es que necesita ser comprendida, necesita ser creída, porque ¿qué sucede? Los síntomas que nuestros pacientes van a estar viviendo producto de esto mismo que mencionas, de la secuela, es inesperado, porque estamos todavía estudiando la misma enfermedad como tal, el mismo virus. Entonces, para todas aquellas personas que están o sintiendo, porque no podemos dejar de ser empáticos, es decir, ser cercanos con ese familiar, con ese vecino, con ese padre, con esa madre que ha pasado por el COVID y no creerle los síntomas que está experimentando posterior a que ha salido, porque no hemos vivido la experiencia. Entonces, lo primero que quiero poder informarles es que hay que creer lo que la persona está sintiendo, porque generalmente empezamos a atacar o empezamos a querer ser correctivos o excesivamente motivadores. No te preocupes, vas a salir adelante. No, agarremos un poquito de tranquilidad,
analicemos un poquito el miedo y el temor que estamos experimentando ante esta enfermedad, este COVID-19, y a todas las personas que han padecido de esta situación, todo lo que sientes, todo lo que estás experimentando es aceptable. Tienes derecho a dejarte sentir estas sensaciones y también a expresarlas, porque es algo nuevo en este momento. Sin embargo, si usted, y este es directamente para este caso que estábamos viendo, y estamos seguros que habrán muchas otras personas con secuelas, ¿verdad? Que creo que en algún momento saldrá algún estudio. Es importante que también hagas una reflexión de sanación, es decir, cómo deseo sentirme mejor, y darte permiso a llorar, darte permiso a sentir a lo mejor en algún momento miedo, porque son emociones que forman parte de nosotros como seres humanos. Lo que no es permitido, y ahí quiero ayudarte a salir de ese entorno, una vez tú expresas o experimentas la emoción y la compartes con los demás, necesitas tener mucha autogestión, es decir, mucha fuerza interior para no quedarte ahí, porque te necesitamos. Si estás recuperado con las secuelas que tú estás experimentando y expresando, yo tengo que decirte que igual te necesitamos, que tu familia te necesita y que de alguna manera tú eres ese líder, ese ídolo que nos puede ayudar a poder decir y a poder entender más esta situación. Date permiso como persona recuperada del COVID-19 a vivir la vida con la tranquilidad que requiere tu recuperación. Porque hay veces que queremos recuperarnos muy rápido y este virus ha sido inesperado para todos en el mundo. Entonces su recuperación es, yo diría que mucho más delicada porque es silencioso, ¿no? Desde mi perspectiva clínica. Entonces la recuperación tiene que ir con calma. Esto no es que me caí y entonces ya me raspé y me pongo algo y voy para adelante. No, esto ataca el sistema inmune. Entonces, asimismo, tu recuperación tiene que ir acompañada de una buena alimentación, de bajos niveles de estrés, de mucha escucha y acompañamiento en el entorno familiar para que te sientas acompañado. Entonces, esa sería una de las principales cosas que yo le compartiría a todas las personas que han sido afectadas por el COVID. No se encierren, por favor, porque te puede afectar y te puedes quedar estancado en una emoción llamada tristeza, miedo, angustia, y de ahí saltas a un estado de ánimo que, como estás muy triste, muy sensible, te tornas una persona permanentemente irritada. Y no queremos que llegues a ese estado de ánimo, sino que experimentes la emoción, la compartas en tu entorno familiar y nos permitas ayudarte a tu familia, al personal de salud, al entorno de fortaleza que tengas a tu alrededor para ayudarte a salir adelante mientras comprendemos el movimiento y las secuelas que nos va dejando el COVID-19. Por supuesto que sí, Evelina Aedo, psicóloga, gracias por estar conmigo esta mañana y con toda la audiencia de KW Continente y Next Noticias, dando esos consejos en medio de este nuevo confinamiento en el país debido a la pandemia de la COVID-19.